J. El cordón dorado. Vamos a destacar un concepto ya visto que tomaremos del párrafo de la extraña aventura del doctor Arturo Signagel citado precedentemente. Los virios despiertos se hallan vinculados carismáticamente entre sí debido a su origen común por un lazo sincronístico que llamamos áurea catena o cordón dorado. Es un vínculo no físico inaprehensible para la razón. Aunque este concepto solo será comprendido cabalmente cuando se conozca la estrategia cero de los idas hiperbóreos que expondremos en la segunda parte, conviene efectuar aquí algunas aclaraciones. En primer lugar, confirmemos lo que parece obvio. La vinculación carismática entre virias por su origen común se debe a la presencia de estos en su memoria de la sangre, del símbolo del origen. Sin embargo, hay que hacer aquí una observación muy importante. La vinculación carismática no ocurre por causa del símbolo del origen, sino que por el contrario se trata de un fenómeno acausal, o si queremos hacerlo aún más simple, digamos que la vinculación carismática y el símbolo del origen forman parte del mismo fenómeno. Este paradójico hecho puede ocurrir porque el símbolo del origen, aunque no es un arquetipo universal, es el mismo símbolo en todos los virias. Por eso la vinculación carismática jamás podrá ser reputada como un fenómeno de campo de fuerza semejante a la electricidad, el magnetismo, la gravedad o cualquier otro fenómeno de fuerzas de acción a distancia. Los virios, en cambio, sean perdidos o despiertos, se encuentran todos sincronísticamente conectados por el origen común, formando esa conexión un lazo acausal independiente del tiempo trascendente y del espacio. Y cabe destacar que a pesar de que la mayoría de los virios perdidos lo ignora, el cordón dorado otorga la maravillosa posibilidad de adquirir por la sangre pura el más alto nivel que haya alcanzado otro virio en cualquier parte del mundo. Claro que tal posibilidad solo podrá ser aprovechada por aquel que se sitúa en el espacio estratégico de una mística. Para dar mayor claridad a este tema vamos a transcribir aquí el inciso de la mística hiperbórea, motor mágico-social, tomado de nuestra obra Tratado de Estrategia Psicosocial de la SS. Solo resta advertir que el mismo tema, pero desde otro punto de vista, será nuevamente tratado en la segunda parte. Inciso 4. La mística hiperbórea, motor mágico-social. El misticismo es una actitud del hombre hacia la divinidad, actitud que conduce a una experiencia interior última denominada éxtasis místico o unión mística, en la que se establece el vínculo personal entre el hombre y Dios. Para que la actitud mística concluya en el éxtasis místico y se concrete en la experiencia interior trascendente, debe intervenir un agente mediador denominado carisma. Recordemos que el místico no es iniciado y por lo tanto profano, pero la experiencia trascendente que persigue y obtiene pertenece al orden más excelso de la gnosis esotérica, por lo que el carisma debe allanarle, como en la iniciación, todos los obstáculos racionales, morales, biológicos, etc., que se interpongan entre él y la divinidad. El agente carismático interviene de manera aparente, gratuita y contingente sobre determinados místicos, resultando esta intervención tan incomprensible e inescrutable que algunos pensadores profanos lo atribuyen al capricho de Dios, llamándolo justamente don de Dios o gracia divina. Pero la sabiduría hiperbórea, cuyos pálidos reflejos sobreviven en algunas tradiciones esotéricas, afirma que el agente carismático está perpetuamente presente en un plano absolutamente trascendente al mundo inmanente de la materia y se denomina Paráclito.
En lo que la teología cristiana ha denominado Espíritu Santo, incluyéndolo equívocamente como una de las personas de la Trinidad, es decir, un aspecto de Yahvé Satanás. La cábala judía también pervierte el carácter absolutamente trascendente de Paráclito, ligándolo a la inmanencia panteísta de Jehová Satanás. Ya veremos en la segunda parte una definición más profunda del Paráclito. Por ahora continuemos releyendo el inciso transcripto. La sabiduría hiperbórea enseña que el paráclito o agente carismático está vinculado simpáticamente a la sangre, a un contenido reminiscente que ésta posee en algunos seres y que se denomina mine, la herencia del símbolo del origen. De allí la aparente falta de lógica mundana en la manifestación del agente carismático, pues solo intervienen aquellos místicos que han sentido la reminiscencia que otorga la mine sanguínea. Es que no todos pueden sentir la mine y muchos que la sienten no saben qué sienten. Sentir la mine es acceder a su contenido gnóstico y esto solo se logra cuando inmerso en el torrente misterioso de la sangre se produce el reencuentro con una verdad olvidada, es decir, hecha inconsciente. Este reencuentro no es necesariamente un recuerdo, sino la reminiscencia de la propia divinidad perdida y la certeza íntima de pertenecer a otro orden de existencia espiritual para el cual la materia es odiosa y la realidad del mundo esencialmente maligna. A la reminiscencia sobreviene inmediatamente una nostalgia infinita que solo puede mitigarse con la esperanza del regreso. La mina entonces no es tanto el recuerdo como la reminiscencia y aún la nostalgia que se debe experimentar íntimamente como acto previo al éxtasis místico al que se llega por mediación carismática del Paráclito. Por eso la sabiduría hiperbórea sostiene un concepto más amplio del carisma en el sentido de atributo personal que puede ser conquistado y desarrollado en beneficio propio y de la raza. El carisma personal sería, en este caso, el efecto sensible, producto de la intervención acausal del agente carismático o paráclito en el éxtasis místico, éxtasis que solo es posible experimentar si previamente se ha vivenciado la mine sanguínea, esa nostalgia. A partir de este concepto existe toda una técnica secreta que permite desarrollar el carisma personal fundada en la posibilidad de acceder a la mina mediante el principio hiperbóreo de la purificación de la sangre. Este principio alude a la sangre astral, complemento sutil de la sangre física e intermediaria entre el espíritu y el cuerpo físico. Según dicho principio, la mine no está presente en todos los seres antropomorfos, sino en aquellos descendientes de la raza cósmica hiperbórea de Cristo Lucifer, únicos que merecen el calificativo de hombres semidivinos o virias. Pero aun en estos existen diversos grados de impureza en la sangre astral que obstaculizan o impiden el acceso a la mina y a su nostalgia liberadora. Es preciso entonces purificar la sangre astral para que se manifieste el recuerdo contenido en la mina. Esto se logra por medio de técnicas secretas que contemplan la posibilidad de conocer si el hombre es el linaje hiperbóreo, viria, y de ser así, qué grado de impureza en la sangre astral le oscurece el recuerdo contenido de la mina. La sabiduría hiperbórea afirma que si un Siddha desea durante el Kali Yuga o Edad Oscura reconocer el linaje hiperbóreo en razas degradadas y degeneradas por la impureza de sangre, con vistas a su purificación y regeneración, solo dispone de 7 vías posibles, una de las cuales requiere la efectiva posesión del Graal. Las técnicas secretas, que son 7 también, una para cada vía, hacen posible la purificación de la sangre astral hasta un grado tan elevado que pueden provocar la transmutación del virya en sida, es decir, del hombre semidivino en divino, hiperbóreo, inmortal. En otro orden, es posible también desarrollar el carisma personal de un líder para que en la conducción de un pueblo ejerza sobre la masa del pueblo
esa fascinación carismática de los grandes jefes. Incluso una élite dirigente podría ser dotada carismáticamente si se cuenta con alguna vía para la selección de los virias y se aplica la técnica secreta. Aclaremos ahora un difundido error que consiste en relacionar analógicamente el carisma personal con el magnetismo físico, en la creencia que éste se comporta como aquel. En esta burda analogía cientificista, el hombre carismático posee un campo de fuerza intenso que es percibido por otros hombres merced a la interferencia de campos que se produce al situarse en su vecindad. Se dice entonces que tal hombre posee magnetismo personal y el carisma como las fuerzas de acción a distancia de la física queda asociado a la noción de magnitud y extensión espacial. Nada de esto enseña la sabiduría hiperbórea, pero afirma, en cambio, que el carisma personal que un líder transmite colectivamente a la masa en realidad es percibido por cada uno en particular, merced a un fenómeno de sincronía. Esta es la razón por la que el carisma personal, por más intenso que sea, nunca es infalible, sino que solo afecta a aquellos que por su linaje espiritual y grado de pureza sanguínea, es decir, por la calidad de su mine, pueden percibirlo en mayor o menor medida. Pero esta percepción no es meramente sensible, sino eminentemente trascendente y espiritual, como corresponde a una superior virtud personal, que eso es el carisma y no una fuerza ciega y engañosa. Disponemos ahora de un concepto mejor definido sobre lo que es un místico del linaje hiperbóreo o viria. La sabiduría hiperbórea asegura que todo viria, por muy impura que esté su sangre, posee condiciones místicas potenciales susceptibles de ser despertadas y orientadas convenientemente en beneficio del individuo y de la raza. Este despertar del misticismo puede ser inducido por el carisma personal de un jefe, Führer, líder o gurú especialmente dotado. De hecho, todos los fundadores de religiones y aun los fundadores de simples órdenes religiosas, por ejemplo, dispusieron de un gran carisma personal que les permitió reunir en torno suyo gentes de la más variada condición, la cual se sentía arrebatada hacia la nueva fe. Este carisma que poseen en alto grado los líderes y que parece ser elemento indispensable para garantizar el éxito en la conducción de comunidades y la fundación de organizaciones colectivas perdurables, es el principio sobre el que se asienta una mística. En efecto, una mística hiperbórea o simplemente mística es siempre la percepción colectiva de un carisma que a su vez puede estar sustentado en la presencia de un líder visible o dimanar de un pequeño grupo de personas ocultas. Pero cualquiera sea el caso, la vinculación carismática entre virias siempre tiene por centro la sangre, el símbolo del origen que constituye la herencia común del linaje hiperbóreo. Aclaremos ahora quiénes pueden desarrollar un centro carismático. Cuando se habla de lo esotérico y lo exotérico, suele decirse que lo segundo es la expresión profana de lo primero. Así, una religión es el aspecto exterior, profano, exotérico de una doctrina secreta, esotérica, interna, iniciática, guardada celosamente por sacerdotes o gurúes de quienes dimana el carisma percibido por los fieles al que se denomina mística.
Pero si bien esto es un hecho cierto en la perpetuación de las religiones, en el comienzo del movimiento religioso quizás haya actuado un solo líder, Mahoma, Jesús, Manes, San Francisco de Asís, etc., poseedor de un poderoso carisma y expositor de una verdad revelada. Atraídos intelectualmente por esta verdad, pero fundamentalmente persuadidos en su credulidad por el carisma personal, los hombres se agrupan armónicamente junto a ese centro de poder que es el líder. En estos y en todos los casos, la mística es expresión de un carisma que, percibido por muchos, actúa como agente aglutinante u ordenador en torno al objeto de la mística, líder, iglesia, doctrina, patria, etc. Veamos un ejemplo. Un ejército puede estar muy bien equipado y organizado, pero demostrar un comportamiento mediocre en las operaciones. La presencia de un jefe carismático revertirá esta situación introduciendo una mística adecuada al fin de elevar el rendimiento operativo que asegure la victoria. Para ello, apelará en principio al patriotismo o a la fe. No importa demasiado en realidad el contenido conceptual de su arenga discursiva y oratoria, pues la mística predispone a los hombres a creer y por otra parte, como ya vimos, en la función guerrera y sacerdotal, la forma predomina sobre el ser. Por eso el jefe presentará bien claro el estandarte a seguir y el ejemplo a imitar. Se exaltará la figura de un héroe legendario, un dios de la guerra o una virgen de los ejércitos, divinidad a la que hay que imitar y de la que se espera protección. Se fijarán consignas, se cantarán himnos, se emprenderán avances o desfiles, se diseñarán uniformes y distinciones, banderas y escudos, y otras infinitas variantes de la determinación formal. En poco tiempo se observará un cambio asombroso. El ejército de ayer, de moral dudosa y desconfiable eficacia, se ha transformado en una máquina de guerra, en una estructura orgánicamente disciplinada, cuyo rendimiento operativo es inmensamente superior, tal el beneficioso efecto obtenido al realizar la función del mando en el marco de una mística. Pero por otra parte, la mística así vista es algo claramente morfológico, cuya percepción ocasiona experiencias de orden trascendente. Esto es aludir al carácter semiótico que la mística presenta en cuanto forma sensible e inteligible, pues, como el símbolo, la mística revela su ser a quien es capaz de aprenderla. Por ello decimos que la mística es una forma sostenida por un ser llamado carisma. Páginas atrás definimos a la mística como la percepción colectiva de un carisma que a su vez puede estar sustentado en la presencia de un líder visible o dimanar de un pequeño grupo de personas ocultas. En beneficio de la posterior exposición, conviene establecer claramente qué se entiende por percepción colectiva de un carisma en esta definición. El carisma es la expresión del Paráclito o Espíritu Santo y sólo experimentable su recuerdo a partir de la mine sanguínea. Esto significa hablar de una experiencia absolutamente trascendente e individual a la cual llamamos éxtasis místico y a la que no es posible ni imaginar relacionada con lo colectivo, en cuanto este concepto alude a lo relativo a cualquier reunión de individuos, tal como lo define el diccionario Sopena. ¿Qué queremos decir entonces al hablar de percepción colectiva del carisma? Respuesta: que en el marco de la mística, las experiencias carismáticas individuales diferentes y únicas en sí mismas coinciden sincronísticamente en tiempo y espacio.
lo que no significa en absoluto que tales experiencias sean colectivas en el sentido con que denominamos a las experiencias comunes o fenómenos cuya percepción una y la misma es compartida por muchos, tales como la observación de un eclipse o la audición de una melodía. Sabiduría hiperbórea denomina vinculación carismática al hecho de la coincidencia carismática en el marco de la mística, y esta es la única concesión que hace en cuanto a lo colectivo. Por lo tanto, cuando en el marco de una mística se establece la vinculación carismática entre los hombres, que no es otra cosa que la percepción colectiva del carisma antes mencionada, deberá interpretarse este hecho dando a lo colectivo la dimensión conceptual de coincidencia espacio-temporal de individuos en lugar de la más corriente idea de masa o muchedumbre. Somos conscientes de la dificultad que entraña esta distinción, por lo que trataremos de esclarecer aún más la cuestión en el próximo inciso quinto. Recordemos por ahora la tesis del inciso tercero. Allí demostramos que en las funciones sacerdotal y guerrera la forma predomina sobre el ser. De ello se infiere que mediante un adecuado manejo de la forma puede determinarse el ser en la función sacerdotal o guerrera, posibilidad que constituye el principio de control de grupos humanos en la estrategia psicosocial. Ahora bien, siendo por definición la mística una forma que revela a un ser, el carisma, se comprende que la mística es el instrumento formal adecuado para operar sobre las comunidades humanas en el objetivo de fijar cualitativamente las funciones sacerdotal o guerrera, o simplemente para evocar un arquetipo colectivo determinado. Por ello, la mística, tal cual la hemos definido aquí, es el sistema empleado tradicionalmente por los grandes guías hiperbóreos de la humanidad, por ejemplo, el Führer, quien logró producir la vinculación carismática en la totalidad del pueblo alemán. Otro párrafo de la misma obra puede contribuir a esclarecer aún más el fundamental tema de la vinculación carismática del cordón dorado. B. Tesis. Recordemos el último concepto del inciso 4. Hemos establecido un hecho. La mística es una estructura morfológica continente cuyo contenido ontológico es un ser llamado carisma, y el carisma o agente carismático, según vimos, es la expresión del Paráclito o Espíritu Santo, el cual, como así también Dios, en tanto el Espíritu Santo es Dios mismo, se manifiesta en un plano absolutamente trascendente al plano inmanente de la materia. El Paráclito, por lo tanto, es inexperimentable e inaprehensible en el plano físico, y si su expresión, el carisma, es perceptible para algunos hombres, ellos solamente en virtud del recuerdo contenido de la mine, lo que significa hablar de una experiencia individual, dado que la mina es algo personal, diferente de una persona a otra. La vinculación carismática de más de un hombre, varios o muchos, es lo mismo, solo puede darse en el marco de una mística. Pero la vinculación carismática entre virias que se experimenta en el marco de una mística es, según vimos, un fenómeno sincronístico y acausal, vale decir, un fenómeno que no ocurre por causa de interacciones de campos de fuerza, magnético, eléctrico, gravitatorio, etérico, astral, estructurador de forma, pránico, akáshico, etc., pues ello equivaldría a admitir relaciones causales en los fenómenos de carisma colectivo entre virias. Sin embargo, la hipótesis de los campos de fuerza o magnetismo colectivo es la más aceptada, incluso dogmáticamente,
en la moderna psicología de masas, y la razón de ello es que los mencionados campos parecen poseer existencia real y generar en parte diversos fenómenos de psicología colectiva. Pero dichos fenómenos colectivos causados por campos de magnetismo animal o humano nada tienen que ver con la vinculación carismática manifestada a los hombres en virtud de una mística. Para la sabiduría hiperbórea no existe el hecho de la masa de hombres, virias, ni aun en plena muchedumbre. Siempre, solos o reunidos, cercanos o lejanos, los virias permanecen uno en el misterio de la sangre, y si algún lazo existe entre ellos, este es el de la aurecatena, el cordón dorado, sincronístico no causal, el símbolo del origen, que liga fuera del determinismo material del universo a la raza divina de Cristo Lucifer. Por ello, la vinculación carismática es trascendente e individual, hombre por hombre, viria por viria, y si involucra a un número de hombres en el marco de la mística, estos no deben ser considerados en ningún modo masa o muchedumbre. Sin embargo, la sabiduría hiperbórea acepta que en animales o animales hombres, pasú, ocurren fenómenos de campo de fuerza debido a la unidad genética de todo lo existente dentro del continuo espacio-tiempo en que se manifiesta la acción ordenadora de Jehová Satanás, el demiurgo de la materia. Lo importante es comprender ahora que en tanto se considera las masas o muchedumbres desde el punto de vista cuantitativo y causal, sujetas a fenómenos psicológicos de campo de fuerza o magnético, estamos cometiendo un grueso error desde la perspectiva hiperbórea y corriendo un riesgo esotérico por cuanto las fuerzas colectivas que actúan en las poblaciones animales o de animales hombres, pasú, son de neto orden satánico demoníaco, técnicamente denominadas en ocultismo proyecciones arquetípicas en la luz astral o egregoros, es decir, arquetipos colectivos vitalizados y liberados fuera del hombre y fuera de los hombres, pero con capacidad para actuar sobre los hombres. Esta errónea concepción ha tomado tal auge en las ciencias políticas y sociales que aún en Alemania, y lo que es peor, hasta en el partido nazi, había quienes no veían hiperbóreamente al pueblo como el conjunto de virias que son, sino que veían sinárquicamente masa y muchedumbre. Pero sin visión hiperbórea no puede haber comprensión de la misión del Führer, que es conducir al pueblo como un solo viria hacia la mutación colectiva del fin del Kali Yuga, haciendo efectiva la promesa de liberación de Cristo Lucifer y transmutando al hombre en superhombre, al viria en sida inmortal, en un despertar colectivo que sin embargo será personal y secreto, porque se dará en los 7 cielos y más allá del cielo para cada uno. La visión sinárquica del hombre masa, en cambio, brinda una idea de rebaño que solo puede conducir a una concepción colectivista de la sociedad y del Estado, tal como ocurre con los socialistas y marxistas, o a una democracia liberal en donde el Estado, controlado por oligarquías políticas y mafias económicas, se asienta en las masas sufragistas, cuyas mayorías no ejercen ningún control real sobre su destino histórico y son simplemente reducidas a clases sometidas. La visión hiperbórea nos lleva a la liberación del orden causal, a la elevación del hombre desde lo colectivo en que se halla inmerso y a su individuación definitiva, reintegrándose al yo despierto en el Selbst. Es el fin del Kali Yuga o edad oscura.
La visión sinárquica significa continuar en el orden causal sujetos a la ley de evolución y a las pautas del progreso material en que se fundamenta la civilización occidental. Significa la inmersión cada vez mayor del individuo en lo colectivo, marchando la historia hacia una sociedad futura mecánicamente compleja en la que el hombre desaparecerá como tal en una atrofia metafísica de su yo, objetivo indispensable para cumplir el fin de la visión sinárquica que es el gobierno mundial. Pero en este supergobierno imperará el orden de la colmena, un gigantesco hormiguero mundial regido por una jerarquía endógama, probablemente hebraica. El dios mundial, Jehová Satanás.